A continuación, veremos un nuevo sistema coordenado. El sistema coordenado que veremos corresponde al sistema coordenado polar o coordenadas polares. Y en vez de representar la partícula en un sistema cartesiano, como lo habíamos hecho en algunos capítulos anteriores, en vez de utilizar x, y, utilizaremos una distancia r y un ángulo θ. Ya, ¿qué quiere decir? Si yo tuviese una partícula ubicada en el primer cuadrante del plano cartesiano, ubicado en una posición y x, en vez de representar la partícula con la coordenada x, y, se utilizará una distancia que irá desde la origen, que se llamará r, y el ángulo que forma desde la horizontal en dirección antihorario hasta este vector. Y ese ángulo se llamará θ. Ya, tenemos acá los ejes x, y los vectores unitarios serán los siguientes. Tendremos un vector que va a ir en dirección de este vector r, que llamaremos e sub r, y un vector perpendicular que va en la misma dirección en la que se abre el ángulo, que vamos a llamar e sub θ. Estos vectores son perpendiculares entre sí. Ya, son distintos a los vectores unitarios cartesianos que habíamos definido como i y j. Son los vectores e sub r y e sub θ. Entonces, estos dos vectores unitarios que definen el sistema de coordenadas polares, E sub r es un vector unitario que va a actuar en dirección radial, así se define el nombre de su dirección, y la dirección del que está asociado al ángulo se llamará angular. Bien, dicho esto, vamos a tener también casos en que la partícula puede estar, por ejemplo, en otro cuadrante. Supongamos que tenemos ubicado el eje X acá y el eje Y ahí. Supongamos que la partícula se encuentra acá. En ese caso, tendremos que la dirección, el vector radial es este. El ángulo siempre se va a abrir desde la horizontal en dirección antihorario. Es decir, tendrá esta magnitud. Ese será el ángulo θ. Siempre el vector unitario E sub r va a ir en la dirección radial, E sub r. Y el vector en dirección angular irá en la misma dirección en que se abre el ángulo, E sub θ. ¿Ya? Y estos dos vectores son siempre perpendiculares entre sí. Dicho eso, con lo anterior podemos establecer algunas relaciones. Primero, vamos a transformar el sistema cartesiano a un sistema polar. Si nos fijamos en el dibujo que tenemos acá, se nos forma un triángulo. Se nos forma un triángulo que está definido por R, X e Y. Y aquí se forma un ángulo, θ. Y estas dos líneas son perpendiculares. Por lo tanto, el coseno del ángulo es cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Por lo tanto, x queda definido también como r por coseno del ángulo. Esta es una de las relaciones. También tendremos que el seno del ángulo es igual al cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Esto va a implicar que y puede ser escrito como r por seno del ángulo. Y también utilizando el teorema de Pitágoras, tendremos esta relación.
que nos dice que x al cuadrado más y al cuadrado tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Con esto podemos transformar del sistema cartesiano al polar. Luego, los vectores unitarios. Aquí vamos a tener la siguiente relación. Si tenemos E sub r, el vector unitario radial, lo podemos descomponer en como la suma de dos vectores. Un vector que apunta en la dirección horizontal y un vector que apunta en la dirección vertical. Estos sumados. Aquí vamos a tener el ángulo que habíamos definido anteriormente. Y recordemos que este vector tiene magnitud 1 porque es un vector unitario. Por lo tanto, el vector horizontal que está acá tiene magnitud coseno del ángulo por la hipotenusa, por 1, es decir, coseno. Pero su dirección es horizontal. Por lo tanto, este vector será coseno del ángulo, porque coseno por 1 es coseno, por i. A su vez, el vector que va en la dirección vertical, como va hacia arriba es positivo, y será seno del ángulo por j. Por lo tanto, podemos encontrar la siguiente relación, que E sub r es la suma del vector horizontal coseno del ángulo por i más seno del ángulo en la dirección j. Y esta relación nos permite transformar el vector unitario E sub r en coordenadas cartesianas. Si ahora nosotros tomamos el vector que va en la dirección angular, este subteta que está aquí, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Lo voy a dibujar y me queda E subteta, que sabemos que tiene magnitud 1 y puede ser formado por la suma de dos vectores, uno horizontal en esta dirección y uno vertical en esta dirección. El ángulo teta se va a repetir, ¿pero dónde? Tenemos que el vector E sub teta es perpendicular al vector E sub r, siempre. Eso lo podemos ver en el dibujo principal. E sub r siempre es perpendicular a E sub teta. Entonces, si utilizamos esta relación, este ángulo se había definido como teta, este ángulo es 90, por lo tanto el ángulo de acá deberá valer 90 menos teta, para que todo esto me sume 180. Esto vale 90, por lo tanto aquí tengo el ángulo teta. Aquí se me repite el ángulo. Entonces, esta componente vertical tendrá magnitud que acompaña al ángulo, así que es el cateto adyacente de este triángulo. Tendrá magnitud coseno de teta y como va hacia arriba es positivo en dirección vertical, por lo tanto es j. Este vector está opuesto al ángulo, por lo tanto será igual a seno del ángulo, es horizontal, pero va hacia la izquierda, así que es negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el vector E sub teta es la suma de este vector horizontal menos seno del ángulo en la dirección y más un vector vertical, coseno del ángulo en la dirección j. Y con esto tenemos la transformación entre el vector, entre el vector E sub teta y el equivalente en coordenadas cartesianas. Entonces con ello ya tenemos la transformación lista. Algo que va a ser importante, que vamos a describir a continuación, son las derivadas temporales de estos vectores unitarios. Al igual que en coordenadas intrínsecas, los vectores unitarios E sub r y E sub teta son constantes en magnitud. Tienen magnitud 1.
¿ya? Pero no son necesariamente constantes ni en dirección ni sentido. Por lo tanto, sus derivadas temporales no son necesariamente constantes. Pueden ser variables en el tiempo. ¿Ya? Pueden cambiar de posición, pero no de magnitud, los vectores unitarios. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que la derivada temporal del vector E sub r es la derivada temporal de lo que tenemos, no va a ser igual a cero. Es la derivada de lo que acabamos de obtener, que está aquí. Coseno del ángulo en i más seno del ángulo en j. Entonces aquí voy a escribir lo mismo, E sub r es coseno del ángulo i más seno del ángulo j. Entonces, ahora tengo la derivada de esta suma. Así que esto va a quedar del siguiente modo. Aquí tengo la derivada en el tiempo de E sub r, así que puedo escribir incluso el punto. Y acá voy a tener la derivada en el tiempo de coseno del ángulo en i más la derivada en el tiempo de seno del ángulo, dirección j. Y aquí podemos observar lo siguiente. Tenemos la derivada aquí del producto, coseno por i. I es un vector unitario en dirección horizontal siempre, de coordenadas cartesianas. Por lo tanto, este i sale de la derivada. Y me queda la derivada de coseno. A su vez, j es un vector unitario de coordenadas cartesianas, que siempre vale 1 y siempre apunta hacia arriba. Por lo tanto, al ser constante, sale de la derivada. Y me queda la derivada de seno del ángulo. Ahora, si quisiera trabajar esta derivada, me queda de este modo. Y dijimos que es constante. Y la derivada en el tiempo de coseno es, la derivada de coseno es menos seno, pero el ángulo también lo tengo que derivar con respecto al tiempo, porque no necesariamente es constante. Tengo la regla de la cadena. Entonces me queda por la derivada del argumento de lo que me queda acá en el tiempo. El argumento es el ángulo, así que me queda por la derivada del ángulo en el tiempo. Repito el procedimiento para el segundo argumento. La derivada de seno es coseno y la derivada de teta en el tiempo es la derivada del ángulo en el tiempo. Entonces, si aquí yo agrupo un poco las cosas, me queda lo siguiente. La derivada temporal de E sub r es igual a, puedo obtener factor común, que es teta punto, que está en ambos términos, y voy a dejar aquí menos seno del ángulo por i más coseno del ángulo j. Y aquí nos damos cuenta que obtuvimos algo que ya conocemos. Esto que acabo de seleccionar en rojo es el ángulo E sub teta. Tenemos esto que es equivalente. Esto es E sub teta. Entonces, la derivada temporal de E sub r en el tiempo es igual a teta punto por E sub teta. Y aquí tenemos la definición de la derivada temporal de E sub r expresada de este modo. A su vez, si quisiéramos hacer el procedimiento análogo, si quisiéramos derivar E sub teta en el tiempo, tendríamos que tomar la derivada de E sub teta, que es menos seno del ángulo y más coseno del ángulo
j. Y realizando un procedimiento similar, obtenemos lo siguiente. E sub teta punto es igual a, en este caso, la derivada de menos seno es menos coseno. Nos va a quedar i por menos coseno por teta punto. Acá tenemos j, que es constante, sale de la derivada, y la derivada de coseno es menos seno por teta punto, regla de la cadena. Realizando el mismo procedimiento, vamos a factorizar por menos teta punto. Y aquí me va a quedar coseno por i más seno del ángulo j. Y esto equivale a E sub r. Lo podemos ver acá. Esto equivale a lo que está acá. Por lo tanto, E sub teta equivale a menos teta punto por E sub r. Y con esto tenemos una expresión. Aquí me faltó la derivada. Es la derivada en el tiempo de E sub teta equivale a lo que tenemos acá. Con ello ya podemos encontrar expresiones para la posición, la velocidad y la aceleración en coordenadas polares, que es lo que haremos a continuación. El vector posición lo conocemos en coordenadas cartesianas. Vamos a partir de algo que conocemos. Es xy más y j. X, habíamos visto, ya, si subo acá a la primera parte, que es r coseno, e y es igual a r por seno. Por lo tanto, vamos a escribir aquello. X es r por coseno del ángulo, y es r por seno del ángulo. Y si yo aquí factorizo por r, que es la distancia entre el origen y la ubicación de la partícula, me queda coseno del ángulo y más seno del ángulo j. Y esto ya lo hemos visto anteriormente. Lo que está en este paréntesis es la definición de E sub r. Por lo tanto, r en coordenadas polares va a ser igual a r por E sub r. Y acá tenemos la posición. Si lo quisiéramos dibujar rápidamente, sería si esto estuviera en un plano cartesiano y aquí estuviera la partícula, vamos a tener que la posición está dada por r en dirección E sub r. Para la velocidad, tenemos que derivar la posición. Así se define la velocidad, como la derivada de la posición en el tiempo. Y la posición la acabamos de obtener. Sería derivar en el tiempo r por E sub r. Y aquí tengo la derivada del producto. Voy a derivar el primer término por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Es decir, la derivada del primer término por el segundo más el primer término por la derivada en el tiempo del segundo término. Y aquí es donde aparece la derivada temporal. Voy a copiar lo que tengo acá. R punto va a quedar así. E sub r queda de ese modo. R. Y aquí la derivada de E sub r en el tiempo la obtuvimos anteriormente. Voy a subir un poco y está aquí. Es teta punto por E sub teta. Por lo tanto, acá ya voy a escribir teta punto por E sub teta. Lo cual implica que la velocidad entonces va a estar descrita por R punto E sub r más R teta punto E sub teta. Y aquí tenemos la velocidad
en coordenadas polares. Aquí podemos reescribirla, si quisiéramos, del siguiente modo. Vamos a tener una componente radial, que va a ser la primera que acompaña de sub r, que va a ser r punto, y una componente transversal, que es la segunda componente, que será igual a r por teta punto, lo que acompaña el vector unitario. Esto lo vamos a conocer como velocidad radial. ¿Por qué? Porque acompaña el vector unitario en dirección radial. Y la segunda componente se llamará velocidad transversal. Considerando estos dos términos, se podríamos escribir también la velocidad como la componente radial más una componente transversal. Y con esto tenemos definida la velocidad. La aceleración va a ser un poquito más complicada, ya, pero si lo resolvemos paso a paso, no vamos a tener inconvenientes. La aceleración sabemos que es la derivada de la velocidad. Es decir, tengo que derivar lo que acabamos de encontrar. Tengo que derivar en el tiempo r punto e sub r más r teta punto por e sub teta. Tengo la derivada de estas dos cosas. Del primer término, que me va a quedar la derivada de r punto por e sub r, más la derivada en el tiempo de r por teta punto por e sub teta. Tengo la derivada de dos términos. Entonces, para organizar esta resolución, vamos a derivar esto primero y luego realizaremos esta derivada para luego sumarlas. Partamos por la primera. Ya, si quiero derivar en el tiempo r punto e sub r, tengo que derivar el primer término, r punto punto, por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Y la derivada de e sub r ya la conocemos. Es teta punto por e sub teta. De hecho, lo hicimos acá. Por lo tanto, aquí me va a quedar r punto punto e sub r, el primer término, más r punto por la derivada de e sub r, que es teta punto por e sub teta. Aquí tenemos el primer término. Estamos ok. Me queda el segundo, que es la derivada en el tiempo de este triple producto. R, teta punto, e sub teta. Y aquí tenemos el primer inconveniente. Tenemos la derivada de tres cosas. Tenemos que utilizar la regla de la derivada del triple producto. ¿Ya? Y esa la voy a escribir aquí como un recordatorio. Si yo tengo la derivada ya, en el tiempo de tres cosas, por ejemplo, x por y por z, la derivada del triple producto, de cálculo, ya las reglas de la derivada me dice que el triple producto se resuelve así. Es la derivada del primero por el segundo y el tercero, más el primero por la derivada del segundo por el tercero, más el primero por el segundo por la derivada del tercero en el tiempo. Ya. Estas son las reglas de la derivada del triple producto. Si la aplicamos en este triple producto nos da lo siguiente. La derivada del primero, la derivada de r, es r punto
por el segundo. Aquí copio lo que tengo el segundo y el tercero. E sub teta. E sub teta acá. Más. Voy a hacer esto. El primero, viene siendo R, por la derivada del segundo, teta punto punto, por el tercero, E sub teta. Más, me queda el último término. El primero por el segundo por la derivada del tercero. El primero por el segundo por la derivada del tercero. Y este término que está aquí, que es la derivada del vector unitario E sub teta, lo resolvimos más arriba. Está acá. Equivale a menos teta punto por E sub R. Entonces vamos para acá. Y esto equivale a menos teta punto por E sub R. Entonces lo vamos a reescribir. Voy a bajar todo lo que resolvimos para el primer término, para el segundo término y aquí para el tercer término. Me va a quedar más R teta punto por menos teta punto E sub R. Y esto va a quedar R punto teta punto E sub teta más R teta punto punto E sub teta. Aquí me va a quedar un menos R. Tengo teta punto dos veces. Así que me queda teta punto cuadrado por E sub R. Entonces ya tengo el término uno y el término 2. Ahora lo que tengo que hacer es sumar. Por lo tanto, por lo tanto, la aceleración va a quedar el término uno, es decir, R punto punto E sub R más R punto teta punto E sub teta más el segundo término, que está acá, R punto teta punto E sub teta más R teta punto punto E sub teta menos R por teta punto al cuadrado por E sub R. Y si agrupamos lo que tenga que ver con E sub R, tenemos R punto punto y tenemos este término, menos R teta punto al cuadrado. Aquí tenemos el primer término, más el segundo, que nos queda. Tenemos R teta punto punto, y aquí tenemos este término que se repite, está dos veces. Por lo tanto, tengo dos veces R punto teta punto en dirección transversal. Y esta es la expresión para la aceleración en coordenadas polares. ¿Ya? Al igual que para la velocidad, que definimos una componente radial y una componente transversal, tendremos lo siguiente. Tendremos que R punto punto menos R teta punto cuadrado equivale a la aceleración radial, R punto punto menos R teta punto al cuadrado. Esta es la aceleración radial. A sub teta viene siendo la componente transversal, es decir, esta es la aceleración transversal. Y la aceleración la podemos escribir como la componente radial más la componente transversal. ¿Ya? Esto que acabamos de escribir es lo mismo, solo que se puede escribir de manera más compacta si conocemos
la terminología de utilizar la componente radial y transversal, pero en realidad es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y con ello ya hemos definido la posición en coordenadas polares, la velocidad en coordenadas polares y más abajo la aceleración. Y con esto ya podemos resolver ejercicios que veremos en los siguientes videos. Antes de resolver los ejercicios, primero veremos un par de casos particulares que se nos pueden dar en algunas ocasiones. El primero es qué pasa si tenemos un movimiento circular en coordenadas polares. Si eso fuese así, ¿ya? Supongamos que acá tenemos nuestro eje coordenado y tenemos una partícula que describe un movimiento circular, ¿ya? Es decir, algo como esto. Tenemos acá la partícula, supongamos que se mueve en dirección antihorario, por lo tanto, como la velocidad es siempre tangente a la trayectoria, tendremos algo así. Cuando la partícula esté acá, la velocidad va a apuntar en esta dirección. El vector de posición, recordemos que va siempre del origen a la partícula, en este caso iría hacia allá. Y se nos, se nos, se nos cumplen algunas condiciones. Esta distancia, que es el radio, ya que estamos trabajando con un movimiento circular, tenemos que R, la posición entre el origen y la partícula, equivale al radio de la circunferencia y es constante en el tiempo. La posición no es constante, pero la distancia entre el origen y la partícula sí lo es. Ya recordemos que R vector no es constante, este sí cambia. Lo que es constante es la magnitud. Ya, ¿por qué no es constante? Porque el vector unitario va variando. Entonces, la magnitud de este vector sí lo es. Y si eso es así, la variación en el tiempo del radio es cero. El radio del círculo no cambia en el tiempo. Y si eso es así, la derivada de cero es cero. Así que la aceleración de esta componente, o r punto punto, la segunda derivada de esta magnitud en el tiempo, también es cero. Entonces, con ello se van a cumplir algunas condiciones. Vamos a tener que el vector r, que es r por e sub r, va a quedar como el radio por e sub r. Es decir, la posición queda r e sub r. Así que estamos trabajando con un movimiento que es circular. La velocidad la definimos como r punto e sub r más r teta punto e sub teta. Pero r punto es cero. Por lo tanto, la velocidad quedará r, que es el radio, por teta punto por e sub teta. Y aquí tendremos la velocidad. Y la aceleración, para este caso particular, recordemos que es r punto punto menos r teta punto al cuadrado e sub r más r teta punto punto más 2 r punto teta punto e sub teta. Y aquí se simplifica. El r punto punto es cero, ¿ya? Lo definimos acá, y el r punto es cero. Por lo tanto, la aceleración queda menos r teta punto al cuadrado, y r es el radio, más r por teta punto punto es sub teta. Y con esto tenemos la expresión para la aceleración. Cuando tenemos un movimiento circular.
¿Qué pasaría si tuviéramos rapidez constante? En este caso, la rapidez no es necesariamente es constante. Podría estar variando la rapidez, ir aumentando su rapidez a medida que da vueltas o también disminuyendo. Si estuviéramos en el caso con rapidez constante, ¿ya? El mismo caso con movimiento circular, es decir, tenemos el mismo eje coordenado, tenemos un movimiento circular como el que vemos a continuación, el radio que no varía, pero con la diferencia de que esta velocidad no varía su magnitud. O sea, tenemos que r es igual a r, las derivadas de r en el tiempo son cero, y además la rapidez es constante. Si esto es así, la variación temporal de la rapidez es cero. Por lo tanto, ¿cómo me quedan los vectores? Me queda la posición no varía, la rapidez tampoco, me queda igual que como la había descrito anteriormente, pero la aceleración sí cambia, porque la aceleración habíamos visto que para un movimiento circular equivale a esto. Ya. Pero se nos va a cumplir que teta punto punto es cero. Y aquí les voy a explicar por qué. ¿Por qué es cero? Tenemos que la velocidad es constante. ¿Y por qué la velocidad es constante? Podemos ver acá que la velocidad es lo que acompaña a esta componente. Esto equivale a la magnitud de la velocidad y es constante. ¿Qué quiere decir? Que la magnitud de la velocidad, que es igual a r por teta punto, es constante. Entonces, si yo derivo esto, derivo a ambos lados, derivo en el tiempo, me va a quedar que al lado izquierdo tengo v punto, r es constante y me queda la derivada del ángulo en el tiempo. Pero si tenemos rapidez constante, este término es cero, por lo que vimos acá. Entonces, esto implica que como r no puede ser cero porque es el radio, esto implica que teta punto punto debe ser cero. Por lo tanto, la aceleración acá se simplifica aún más y me queda que la aceleración es igual a menos r por teta punto al cuadrado e sub r. Y así nos queda la aceleración para este caso particular. ¿Ya? Y nos damos cuenta que apunta siempre negativo. R es positivo y esto está al cuadrado, es positivo. Apunta siempre hacia el centro de la circunferencia, hacia la dirección menos E sub r. Y esto es lo que se conoce como la aceleración centrípeta. Y apunta hacia el centro de la circunferencia. Y con ello tenemos definida la posición, la velocidad y la aceleración para el caso en que tengamos movimiento circular con rapidez constante en coordenadas polares.